Hola a todos, hoy es 26 de febrero, vamos a empezar con un nuevo reporte de la guerra en Ucrania. Hay muchas noticias importantes hoy. Antes, agradecerle directamente a Pancho Villa por las donaciones que ha realizado constantemente y especialmente la donación de ayer. Muchísimas gracias, Panchito. Vamos directamente a la situación en el terreno. Empezamos con las actualizaciones políticas. Finalmente, los Estados Unidos y el Estado ucraniano se han puesto de acuerdo al respecto del acuerdo de tierras raras y explotación de recursos naturales en Ucrania, que comprende ciertos puntos que vamos también a analizar en concreto. Es importante tener en cuenta que no es esto una victoria de los Estados Unidos como mucha gente lo está presentando. Los mismos Estados Unidos y las fuentes occidentales confirman que los Estados Unidos ha tenido que quitar ciertos puntos donde ellos exigían una cantidad de dinero exorbitante. Esta cantidad de dinero ha sido removida completamente de este acuerdo. Estamos hablando de 500 billones. Hay una cosa importante al respecto de los billones en cuanto a la cifra concreta que es este número. El problema consiste en que en inglés billones es una cosa y en español billones es otra. Por ejemplo, en inglés un billón serían 1.000 millones, mientras que en español un billón son 1 millón de millones. Esta es una pequeña claridad que hace alguien en los comentarios y podría ser importante resaltar. En concreto, los Estados Unidos se ha bajado de sus posiciones más fuertes, como las mismas fuentes occidentales lo confirman. Es por eso que ahora para el Estado ucraniano este acuerdo que ha sido reformado tiene una mejor perspectiva para sus apuestas y ellos están dispuestos a firmar a través evidentemente de su presidente Zelensky, quien va a viajar a reunirse con Donald Trump. Recordemos que el show que generalmente hace este actor profesional, estoy hablando de Donald Trump, al respecto de que Zelensky era un dictador, sobre toda la, entre comillas, ilegitimidad que él en los medios trató de difundir, ahora va a tener que tragarse sus palabras y firmar, según él, junto con un dictador, este acuerdo. Por un lado, esto es muy importante y también quiero comentar la lamentable postura del Estado ruso al respecto de lo que estaría pasando, para que muchas personas puedan abrir los ojos al respecto de lo que es el Estado ruso, que evidentemente no es la URSS ni lo va a hacer nunca jamás, y mucho menos está en el favor de los intereses de los trabajadores. El enviado especial de Rusia en la ONU dice: Europa es el único jugador, por así decirlo, en el panorama internacional que quiere la continuación del conflicto en Ucrania. Es increíble que esta persona afirme tal mentira cuando públicamente el ministro de Defensa de los Estados Unidos dijo que la estrategia es dividirse las labores. Textualmente él dice que mientras la Unión Europea está tratando de contener a Rusia y las amenazas que enfrenta Europa, los Estados Unidos están tratando de contener a China en el Indo-Pacífico. Después de ellos conocer esto, si nosotros vemos este tipo de postura, esto no es una coincidencia, esto no es que los rusos no hayan escuchado el discurso del ministro de Defensa de los Estados Unidos, sino que esto es una postura concreta que tal vez Rusia también trata de mostrarle a los Estados Unidos su confianza, su acercamiento en este proceso de paz. Y dentro de todo eso están constantemente los bloggers, los fanáticos que estuvieron desde un inicio jugando de lado a lado de acuerdo a cómo cambiaban los intereses y los discursos de los estados. Esta persona, estamos hablando de Kirill Fyodorov, uno de los propagandistas más fuertes y más influyentes en el espectro ruso de internet, podríamos decir. Estamos hablando de mapeadores. Esta persona tiene contactos con personas en el ejército, con los soldados, con los comandantes. Esta persona ha organizado colectas de dinero para enviar drones y para comprar armas en general para el ejército ruso, y hoy publica este tipo de
información, podríamos decir, que es justamente a lo que apuestan este tipo de personas. Estos nacionalistas fanáticos del Estado ruso simple y llanamente son un eco de lo que el Estado ruso plantea en el momento. Si el Estado ruso en el momento dice hay guerra, ellos de un momento a otro se quitan la camiseta de la paz y empiezan a decir que Alaska tiene que volver a ser parte de Rusia, que los Estados Unidos van a ser invadidos, que la Casa Blanca va a ser destruida como ellos mismos lo han dicho en varias ocasiones, pero de un momento a otro, de la noche a la mañana, con solo el chasquido de los dedos, el Estado ruso dice tenemos que hacer la paz y ellos inmediatamente cambian su discurso presentando este tipo de cosas bastante lamentables, entendiendo que esto es justamente un Estado burgués. Dice, Adin Narod, un pueblo, Adna Sudva, un solo destino, un destino, Rusia y США, Rusia y Estados Unidos, hermanos del siglo, podríamos decir, podríamos traducir, Bratia na Vieka. De fondo tenemos algún tipo de encuentro militar donde vemos probablemente un F-16, un F-35 y algún Sukhoi. Esto es en síntesis el Estado burgués. De un momento a otro está completamente aliado con su enemigo acérrimo. Los soldados rusos tienen que en el campo de batalla destruir completamente a los enemigos, a los americanos, porque hubo soldados de los Estados Unidos que todavía los hay, como ya lo he dicho, manejando las armas para Ucrania, incluso en el frente hubo muchísimos, hay muchas pruebas de esto, pero de un momento a otro y se le tiene que inyectar a estas personas el odio en contra de los nacionales de otro país, en contra de los ucranianos, en contra de los alemanes, en contra de todos los europeos, en contra de todos los estadounidenses. Y de un momento a otro, la razón por la cual fuiste entrenado para arriesgar tu vida, para sacrificar tu vida en contra de otra persona a la cual te fabricaron un odio, de un momento a otro esto ya ha quedado completamente eliminado. Puede ser que tú hayas perdido la vida, hayas perdido las extremidades, pero ahora son completamente hermanos por los siglos. Aparte de esto, quiero comentar que el ministro de Exteriores Lavrov es una persona bastante curtida en lo que es la política internacional. Aquí está. Y quiero comentar algunas declaraciones que está haciendo justamente Trump en estos momentos. Por ejemplo, tenemos la afirmación de Trump de que los Estados Unidos no va a dar garantías de seguridad significativas, cuidado con esta palabra, para Ucrania. Él dice que las que sí son significativas, hasta qué punto algo es significativo o no, eso puede depender. Las que sí son significativas dependerían de Europa. En general tenemos esta postura desobligante de los Estados Unidos tratando de hacerse a un lado con respecto a los ucranianos y, oh sorpresa, esto ya ha sucedido. Tenemos aquí en 1994, muy cerca después de la caída de la URSS, el presidente Clinton de los Estados Unidos firma el memorándum de Budapest, evidentemente con Rusia, asegurando la neutralidad de Ucrania. Después de esto, en el 2001, Bush se retira, los Estados Unidos se retiran del acuerdo de proliferación de misiles con Rusia. En el 2003, Bush, el mismo presidente, vamos a decir simplemente los Estados Unidos, realizan un golpe de Estado al gobierno georgiano. Entre el 2003 y 2008, los Estados Unidos empieza a armar y a entrenar al ejército georgiano. En abril del 2008, los Estados Unidos invita personalmente a Ucrania a unirse a la OTAN, violando de esta forma el memorándum de Budapest que ya había sido firmado por ellos mismos hace unos años. Después de esto, en agosto de 2008, las fuerzas georgianas atacan a los pacificadores, a las fuerzas de paz, a los cuerpos de paz, como los llaman, del Estado ruso, lo que trae como consecuencia la guerra ruso-georgiana. Esta guerra ruso-georgiana que terminó en el favor del Estado ruso, que dividió aún más esta región, donde los rusos flanquearon las posiciones de
el ejército georgiano en distintos puntos, tomaron completamente el control y cuando los Estados Unidos estaban perdidos sobre esta situación, adivinen qué pasó. Efectivamente, una negociación de paz. En el 2009, bajo la administración de Obama, no importa la administración realmente, la secretaria Hillary Clinton, aquí la tenemos, firma el acuerdo que en ese momento se llamó un reset entre las relaciones de Rusia y los Estados Unidos. Vamos a ver las imágenes. Y oh sorpresa, ¿a quién tenemos aquí representando a el Estado ruso? Sí, efectivamente, el mismo Sergei Lavrov. Hillary Clinton dice como una anticipación de esta reunión tan importante que estamos teniendo juntos, quiero presentarle a usted esto que representa el interés del presidente Obama diciendo que queremos un reset de las relaciones entre Rusia y, en un muy buen inglés, Lavrov le dice, tenemos que hacerlo juntos. Lo hacen juntos, se ríen, después evidentemente de nuevamente lanzar y hacer asesinar a una gran cantidad de sus soldados. Ahora nuevamente son amigos. Mucho compadreo, son muy buenos amigos. Ahora, de ahora en adelante, recordemos, esto ocurre en el 2009. ¿Qué pasa después del 2009? No querían entonces un reinicio de las relaciones con el Estado ruso, no iban a ser entonces planteados nuevos amigos. Realmente nada de esto sucede y muy poco tiempo después lo vamos a averiguar. 2011 empiezan a diseñarse todo lo que son las primaveras árabes, evidentemente por el senador McCain, que todos recordamos, y donde se afirma que Rusia podría ser la siguiente. 2014, Obama nuevamente realiza bajo su administración, ya sabemos que es indiferente el apellido o el nombre de quien sea el presidente de los Estados Unidos, es una misma organización. Organizan el golpe de Estado en contra de el gobierno ucraniano, tienen evidentemente éxito, tal como ya lo hicieron con los georgianos. Desde el 2014 hasta el 2019, lo que nosotros ya conocemos, los Estados Unidos empiezan a entrenar las fuerzas ucranianas y a armarlas. 2019 con Trump, exactamente el mismo libreto. Se sale de un acuerdo de armas estratégicas, de la no proliferación de armas nucleares con Rusia, tal como ya había pasado en el 2001 con Bush. Lo mismo, los Estados Unidos unilateralmente se sale del acuerdo misilístico con Rusia, igual que lo hizo Trump. En el 2019, Trump también empieza a armar, a enviar muchas ayudas militares y equipos para Ucrania, hasta que en el 2022 los Estados Unidos y los ucranianos empiezan a incrementar sus operaciones y sus ataques de artillería sobre las posiciones del Donbass, donde se detona completamente la guerra en lo que Rusia llamó Operación Militar Especial. Ahora que los Estados Unidos nuevamente han sido vencidos en el terreno, oh sorpresa, un nuevo reset. Es justamente lo que estamos viendo hoy con Trump. Todas estas declaraciones rimbombantes, este desplante, entre comillas, que los Estados Unidos trata de hacer a Europa y a Ucrania en sí mismo, ya ocurrió tal cual como ocurrió con Georgia, básicamente con los mismos resultados. Y nuevamente vamos a tener a estos instigadores de la guerra, tanto del Estado ruso como de los Estados Unidos, quienes hicieron asesinar a una gran cantidad de personas dentro del campo de batalla. El 99%, el 100% de estas personas son trabajadores, son obreros, por ejemplo, en el Estado ruso, muy pobres que aceptan estos contratos que significan básicamente una sentencia de muerte solo porque están en la miseria tan abyecta que no tienen otra opción de ganar esa cantidad de dinero que les ofrecen. Ellos toman los contratos. La historia se repite una vez más. Pronto tal vez vamos a tener igual de risueños al presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, al lado de Donald Trump, o tal vez tengamos nuevamente a el ya cansado Sergei Lavrov, que sigue fungiendo como ministro de Relaciones Exteriores, tal vez en este caso codeándose y riéndose con Marco Rubio de
lo que han hecho, de lo que ha significado la muerte de personas, muchísimas personas que han sido usadas ahora para que los Estados Unidos y Rusia sean simple y llanamente nuevos aliados, veamos un nuevo reset, unas muy buenas relaciones como lo está afirmando Trump en estos precisos momentos en una reunión que ellos están realizando en los Estados Unidos, diciendo que tiene muy buenas relaciones con Rusia. Esto lo quiero sacar a cotación al respecto de las personas que todavía no están convencidas de lo que está sucediendo, de qué clase de entes son los estados burgueses, podríamos decir, que juegan con la vida de sus ciudadanos, que no les importa justamente para ellos, son simplemente un material reemplazable que pueden usar a su antojo. Nos movemos ahora hacia la región de Kursk. Vemos algunas actualizaciones importantes que están sucediendo aquí. El Ministerio de Defensa de la Federación Rusa habría confirmado la captura de Pogrebki y también de Orlovka. Esto es lo que estamos viendo en estos momentos en pantalla. También tenemos algunas actualizaciones en la zona gris que todavía no han sido confirmadas. Podría ser, tal como lo veíamos ayer, el ejército ruso en unas posiciones muy seguras, elevando su bandera. Estamos hablando de exactamente en este punto. Ahora el Estado ruso afirma haber controlado tanto Pogrebki como Orlovka, que sería esta pequeña posición, y tenemos correcciones un poco más hacia el sur de mapeadores prorrusos como lo son Divanny Genstab. Este mapeador es muy importante, tenemos actualizaciones importantísimas un poco más hacia el sur a lo largo de toda la línea de combate. También tenemos en la cercanía de Sverdlikava, ya sabemos hacia el noreste, Libidievka habría sido completamente capturada por el ejército ruso. Ahora tenemos más fuentes prorrusas que confirmarían este movimiento. Nuevamente estamos hablando ya de Divan Genstab, por ahora sin imágenes. En cuanto a geolocalizaciones, tenemos ataques con bombas FAB del ejército ruso sobre las posiciones ucranianas. Estas son las imágenes. Ataques probablemente con mortero, ataques también con artillería, con drones, que podemos ver casi siempre mezclados en este tipo de compilados a los que nosotros estamos ya acostumbrados. Tenemos algunos detalles un poco más importantes, ataques con bombas FAB 3000 del ejército ruso sobre posiciones ucranianas, un muy buen detalle. Vemos la caída de la bomba y la explosión gigantesca sobre esta gran instalación industrial que habría sido tomada por los ucranianos. Estamos hablando del pueblo de Guyeva, donde también los rusos están presionando para estrangular por el flanco este las posiciones ucranianas que se encuentran en Kursk. Recuerden que tenemos información de fuentes prorrusas sobre una incursión del Estado ruso dentro de las fronteras ucranianas. Tenemos aquí Yurovka y tenemos también por el río Snagorsk hacia el sur. Todavía no se han recibido informaciones que confirmen este movimiento, pero es algo que configura un peligro muy importante para los ucranianos. También se han publicado ataques de drones, como es constante una operación diaria en esta zona, en toda la operación militar especial, ataques de drones, en este caso guiados por fibra óptica, sobre las posiciones ucranianas. Algunos vehículos habrían sido destruidos o tal vez solo impactados. Estas son las imágenes. No hay más cambios significativos. Tengamos presente, en el norte empieza a morir un poco este gran saliente que tenían los ucranianos, simultáneamente podríamos decir con el movimiento de presión que los rusos ejercen en esta dirección hacia Kasachia Lognia. Esta es la villa de Kasachia Lognia, precisamente en la parte más externa de esta villa hacia el noroeste. Tenemos ataques del ejército ruso sobre howitzers, sobre sistemas de artillería ucranianos. Veamos nuevamente estas imágenes. Este es el video en cuestión donde el ejército ruso impacta lo que se reconocería como una posición de estos sistemas de artillería ucraniana. Nos movemos ahora un poco más hacia el sur. También hay actualizaciones muy importantes en la parte norte del río Askol. Ayer en la actualización más reciente de los mapeadores pro-ucranianos de Deep State, ellos también modificaron casi que toda la pequeña villa de Topoli en el control del ejército ruso. Sería una confirmación. Un poco más hacia el sur tenemos ataques de misiles Lumur del ejército ruso sobre posiciones ucranianas. Estos misiles son lanzados desde helicópteros, lo que tal vez indica que los rusos tienen posiciones bastante seguras para permitir el trabajo
de estas aeronaves sobre las posiciones ucranianas sin riesgo de que vayan a ser destruidas. Probablemente pronto, después de estos ataques con misiles Lumur, el ejército ruso necesite avanzar un poco más por la vía T-2114 hacia el oeste. Nos vamos ahora más hacia el sur. No tenemos actualizaciones de lo que estaría sucediendo en Kupiansk, un pickup, una camioneta del ejército ucraniano destruida. Estas son las imágenes de los ataques de drones guiados por fibra óptica del ejército ruso. Continuamos ahora un poco más hacia el sur. Tenemos imágenes de archivo de un gran movimiento del ejército ruso que podría haber sido frustrado por los ucranianos. Estas son las imágenes. Los ucranianos evidentemente nos van a mostrar casi siempre sus éxitos, pero podríamos no estar viendo en concreto lo que sería todo el movimiento del ejército ruso. En este caso tenemos varios impactos, distintas tomas del ejército ucraniano. Ellos afirman haber destruido 4 BTRs y un tanque, que serían justamente los componentes de este movimiento del ejército ruso. Aquí está el conteo que realizan los ucranianos de acuerdo con sus imágenes. Ellos afirman que un tanque y 4 BTRs, 1 y 3, habrían sido destruidos. Por ahora estas imágenes se reconoce que son de archivo, habrían ocurrido aproximadamente en esta zona, muy lejos de lo que es como tal la línea de contacto. Nos vamos ahora más hacia el sur. No tenemos actualizaciones relevantes en Tierny y continuamos recibiendo información al respecto de Bielagorovka. Después de que los rusos nos mostraran ya algunas geolocalizaciones de la completa captura de Bielagorovka, continuamos recibiendo actualizaciones, en este caso de canales prorrusos, al respecto de un pequeño avance un poco más hacia el oeste, lo que es algo normal. Tal vez podemos entender que pronto la zona de influencia de Bielagorovka también caerá en el control del ejército ruso. Tal vez estemos hablando de esta situación. Nos movemos ahora un poco más hacia el sur. Tenemos información muy importante en Chasiv-Yar. En este caso, a pesar de que en nuestro mapa de referencia no hay muchas modificaciones, se entiende primero que todo que el ejército ruso habría ampliado su control en la parte central. Esto es lo que nos comentan las fuentes prorrusas. Esta es la actualización en concreto. Vemos aquí está la planta industrial de la parte central de Chasiv-Yar y un poco más hacia el sur los rusos habrían ampliado su control en toda esta región. También se mueve un poco más la zona gris y para los ucranianos quedarían muy pocas posiciones dentro de la parte central. Pero a pesar de estas actualizaciones, también tenemos reportes importantes geolocalizados de que el ejército ucraniano habría realizado un contraataque en la parte norte de Chasiv-Yar y habría ganado algunas posiciones en este punto. Esta es la actualización, ataques de drones del ejército ruso sobre posiciones ucranianas. En concreto, esta región, los mapeadores estarían decretando en estos momentos en control del ejército ucraniano. Es una pequeña región en el norte, pero es un contraataque ucraniano que nuevamente ha modificado la configuración del mapa y ahora los ucranianos han tomado posiciones hasta este punto. Hay que tener esto en cuenta. Nada de esto está establecido en nuestro mapa de referencia. No podría asegurar de si es una acción deliberada, pero justamente este mapeador Military Summary Channel últimamente está afirmando que los, entre comillas, pocos movimientos que se ven en su propio mapa significarían un resultado de las negociaciones de paz que se estarían llevando a cabo entre los Estados Unidos y Rusia, algo que podríamos decir ha sido completamente desmentido porque el mismo ministro Lavrov, que ya todos conocemos bastante bien, ha afirmado, información que compartí en nuestro canal de Telegram, que no habrá cese de hostilidades a lo largo de la línea de contacto, a pesar de los acercamientos entre los Estados Unidos y Rusia. Ellos afirman que tienen una constitución y que probablemente van a hacer tanto en la línea de contacto como en las negociaciones todo lo posible por capturar el terreno que, según la constitución del Estado ruso, ya hace parte de su Estado. Nos vamos ahora un poco más hacia el sur. Hay actualizaciones muy importantes en Taretsk o Dzerzhinsky. Recordemos que los rusos aseguraron haber controlado por completo
esta ciudad y hoy tenemos un contraataque ucraniano que tal vez no se estaría limitando solo en esta región. Ya lo empezaban a comentar los mapeadores independientes de Zuriat Maps sobre el ataque ucraniano en esta zona. Se tuvieron geolocalizaciones de ataques de artillería del ejército ruso sobre posiciones ucranianas, lo que permitió en este caso para nuestro mapa de referencia la modificación del control. También tenemos en los alrededores de esta misma región, casi que en la línea de contacto, ataques de drones del ejército ucraniano. Pero lo más relevante en este punto es lo que nos comparten algunas fuentes de mapeadores rusos. No podría asegurar si son prorrusos o no, pero necesitamos entender que la operación no se estaría limitando solo a esta región, sino que también los ucranianos habrían atacado en esta dirección para realizar un corte a lo que podría ser el saliente de Taresk y eliminar completamente las posiciones del ejército ruso en esta zona. Vamos a ver la información. La situación en Taresk es difícil, podríamos decir, para el ejército ruso. Este es el panorama que nos muestra mapeadores con evidencias geolocalizadas. Como vemos, estos pantallazos que estamos viendo aquí, estas imágenes, estas fotografías serían los ataques del ejército ruso sobre posiciones ucranianas que confirman que los ucranianos habrían realizado primero una acción en esta dirección, capturando posiciones, como ya lo hemos visto en nuestro mapa de referencia, pero también muy importante una acción en este punto que si nosotros prolongamos un poco más estos vectores estarían planeadas para cortar este saliente que se estaría formando donde las tropas rusas todavía tienen sus posiciones. Así que con este movimiento, si los ucranianos logran profundizar estos ataques que estamos viendo geolocalizados aquí en las zonas verdes, sería la introducción de las tropas ucranianas en el territorio que antes controlaba el ejército ruso como parte de sus contraataques, que pone en riesgo toda esta gran posición del ejército ruso y que está siendo geolocalizada en estos momentos, en estos puntos. Todavía no se ha cerrado, podríamos decir, este caldero, esta operación del ejército ucraniano sobre las tropas rusas. Veremos cómo evoluciona esta situación, pero los combates por Taresk para el ejército ruso están siendo muy difíciles y podrían incluso terminar en una retirada del ejército ruso de algunas de estas posiciones, tal vez aquí en el norte de Taresk, de lo que ya estamos hablando. Esto es entonces lo que nos comentan los mapeadores. Estas son las evidencias que existen, que ya han sido establecidas una parte de nuestro mapa de referencia. Todavía falta por establecer en esta parte. Podría decirse que deliberadamente los mapeadores de Military Summary Channel no han establecido esta otra posición que ha sido geolocalizada casi que con las mismas evidencias del ejército ucraniano, que ellos no hagan tal vez para evitar alarmar a su público, que es muy probable. Generalmente cuando se hacen este tipo de reportes, las personas dejan de ver tu video porque no se está diciendo algo que a ellos les gusta, pero de lo que se trata aquí, al menos en este canal, sí es simplemente contar los cambios en el frente, contar los movimientos políticos, discutir un poco desde mi perspectiva, entre comillas perspectiva, sin necesidad de, al menos desde lo que es el informe, caer en algún nacionalismo o en algún fanatismo. Nos vamos ahora hacia la dirección de Pakrovsk. Este movimiento es muy importante porque justamente anoche estaba leyendo algunos comentarios de las fuentes pro-ucranianas al respecto de que los ucranianos han detenido por completo el avance del ejército ruso tanto en Taresk como en el saliente de Vazdishenka, y esto es algo que podría ser una realidad. Ahorita podemos decir con respecto a Taresk se estaría confirmando, y en cuanto a los avances del ejército ruso en Vazdishenka tampoco hemos visto muchas actualizaciones en los últimos días. Esto es un signo muy importante de los combates, de, por así decirlo, la paridad de fuerzas las que se están enfrentando en estos momentos en esta guerra. Nos vamos ahora para el sur de Pakrovsk. Hay una discusión importante sobre lo que estaría pasando en Kotlina.
El mismo mapeador que acabo de usar como referencia para entender la situación en Taresk afirma que a pesar de que los ucranianos están hablando de un progreso en todo el norte de Kotlina, las imágenes son dudosas. Esto es lo que está escrito tal cual en este reporte de este mapeador, que es bastante riguroso con sus actualizaciones. Son dudosas porque se trataría de un ataque que ha ocurrido aproximadamente hacia la mitad de febrero, según se tiene entendido. Así que por ahora la situación, podríamos decir, es difícil. Los ucranianos afirman haber capturado toda la región del norte de Kotlina. Esto lo vamos a ver en el mapa de Deep State y lo vamos también a ver en el mapa de referencia que nosotros usamos. Pero por ahora, según los últimos análisis que se han hecho de fuentes muy rigurosas y muy serias, este movimiento no habría sucedido tal cual como lo están diciendo los ucranianos, o sería información vieja. Es por eso que nosotros vemos en nuestro mapa de referencia que toda esta región está siendo reclamada en el control del ejército ucraniano. Esta es la información que sale justamente de las actualizaciones de Deep State. Nos movemos a la fuente ucraniana de Deep State y vemos aquí en Kotlino un cambio significativo en la configuración, en el control del ejército ucraniano, en este caso en color azul, de imágenes que no estarían lo suficientemente confirmadas. Continuamos en este mapa un poco porque los rusos siguen ampliando su control sobre Preobrazhenka, rodeando por completo lo que es esta villa. Ha habido en los últimos días una extensión del control del ejército ruso, como vamos a ver. Esta es la versión más reciente del mapa. Volvemos a nuestro mapa de referencia. Continuamos un poco más hacia el sur. Tenemos actualizaciones de mapeadores prorrusos sobre el control extendido hacia el sur de Zaparizhia, la pequeña villa, y también un poco más de control hacia el sur de las posiciones en Yasienava y Nova Andrievka. Así que aproximadamente, si nosotros establecemos estas actualizaciones en nuestro mapa de referencia, sería de esta forma: el control del ejército ruso al sur de Zaparizhia, y en Yasienava no necesitamos ningún cambio porque ya habían sido establecidos con anterioridad. Hacia el bolsillo Andrievka, Konstantinopol, tenemos también actualizaciones muy importantes. Los rusos se confirman, siguen avanzando en la dirección de Andrievka principalmente. Hoy se han modificado estas regiones en el control del ejército ruso. Vemos con un color rojo un poco más intenso ataques de drones y también ataques de artillería del ejército ucraniano sobre posiciones rusas en esta dirección. Confirmarían justamente estos avances. Inicialmente tenemos los constantes ataques de drones del ejército ucraniano sobre unidades de infantería dispersas. Estas son las imágenes que confirman justamente la presencia y el control terrestre en esta zona, que ya han sido completamente geolocalizadas. Un poco más hacia el sur, en lo que entendemos como las últimas posiciones ucranianas en Konstantinopol, los mapeadores prorrusos confirman un avance. Si doy clic a este icono, se daña completamente la página, se traba, así que vamos a ver directamente de sus fuentes la actualización en esta zona. Por ahora no habría imágenes de estos movimientos. Esta es la actualización que nos muestran las fuentes prorrusas Novosti SVO y Mira. Tenemos aquí una región más completamente controlada por el ejército ruso. Lo importante sería que se asegura completamente el bloqueo de la única vía de reabastecimiento que existe para Konstantinopol. Los ucranianos están cayendo lentamente, una vez más, en un caldero en esta zona ante su negativa a retirarse en estas posiciones. Si nosotros establecemos estas actualizaciones en el mapa de referencia, tendríamos que agregar algunas zonas que incluso aquí tampoco han sido modificadas, es decir, hacia el este de Konstantinopol también estos mapeadores prorrusos reconocen su control. Así que este polígono que acabo de agregar sería la situación general. Los ucranianos tienen muy riesgosas posiciones dentro de la parte norte de Konstantinopol y muy probablemente, tal vez al finalizar de esta semana o ya el lunes, toda Konstantinopol haya caído completamente en el control del ejército ruso. Mientras tanto, continúan también los ataques de drones sobre las posiciones y los movimientos ucranianos en la villa de Bagatir. Esta imagen de una muy buena calidad estarían
evidenciando los ataques del ejército ruso sobre las posiciones, equipos de comunicación. También vimos las plantas eléctricas, posiciones en los edificios de los civiles también que los ucranianos han tomado, y los rusos descubren estos puntos y empiezan a impactarlos fuertemente. Estas son las imágenes de los ataques nuevamente con drones guiados por fibra óptica del ejército ruso a los alrededores de este punto en Bagatir. Nos vamos ahora un poco más hacia el sur. Continúan los movimientos del ejército ruso al norte de Velika, Novasiolkovka, y hoy también los mapeadores prorrusos ya nos comentan aproximadamente esta situación como el control del ejército ruso en esta zona. Veamos directamente desde las fuentes. Esta es la actualización en concreto. Novosti SVO y mira nuevamente casi que el 100% de Burlatsk habría sido perdido. Entre zona gris y control del ejército ruso, los rusos tendrían tal vez un 30% de control, y un gran porcentaje de esta villa, que es bastante alargada, habría quedado precisamente en la zona gris de este mapa, que no tiene muy buenos detalles. Todavía no hay geolocalizaciones al respecto. Inicialmente se recibieron informaciones de fuentes prorrusas de intentos de avance en esta zona, y después llegó la actualización de los mapeadores prorrusos que acabamos de ver y que ya he establecido aproximadamente en nuestro mapa de referencia, lo que es un movimiento significativo. Recordemos que también ya ayer mismo se dijo que Skudnae está en el control del ejército ruso. Los mapeadores pro-ucranianos de Deep State lo confirmarían diciendo que han perdido por completo el control en esta villa. Tenemos hoy ataques en Dniproenergia, una pequeña villa al lado derecho del río Mokryal, donde aún los ucranianos permanecen en algunas posiciones. Esta es la actualización. Vemos a los soldados del ejército ucraniano tratando de disparar. Se descubre esta posición, despegan los drones guiados por fibra óptica para impactar a los sótanos, que son evidentemente el punto predilecto para las fuerzas ucranianas o para las fuerzas rusas también, como lo hemos visto durante todo este conflicto. Continuamos recibiendo actualizaciones al respecto de las declaraciones desobligantes como parte evidentemente de la estrategia y del reset de los Estados Unidos, de la pausa que hacen en este proyecto Ucrania, tal como lo hicieron ya en el proyecto Georgia. Los Estados Unidos y el presidente Donald Trump afirman que ya no están enviando más ayuda militar a los ucranianos. Al mismo tiempo, también se afirma que los ucranianos tendrían suficiente armamento para continuar luchando mientras ocurren las conversaciones de paz. Y él también afirma que esta responsabilidad de suplir a Ucrania con armas ahora está sobre los hombros de Europa, lo que tal cual fue el plan inicial de los Estados Unidos declarado por el ministro Pete Hegseth sobre la división de labores que ellos han establecido. Nos vamos ahora hacia el suroeste, hacia Rabotino. No tenemos actualizaciones relevantes. Nuevamente en Kamianska, más confirmaciones de lo que ya ayer habíamos visto. Actualizaciones, en este caso de mapeadores independientes. Suryat Maps, ayer eran mapeadores rusos en esta misma zona de Pitihatki, muy cerca de Kamianska. Continuamos hacia la dirección de Gerson. Este Oblast de Gerson, o lo que falta del Oblast, también es declarado como parte del Estado ruso, así que o por las armas o bajo las negociaciones que se plantean para el 27 de febrero que tendrán lugar en Turquía, los rusos plantean recuperar o tomar toda esta zona nuevamente. En este caso no tenemos actualizaciones relevantes, ataques de drones del ejército ruso sobre posiciones ucranianas sin cambios significativos en la configuración del terreno. Estas son las imágenes, drones también guiados por fibra óptica sobre las posiciones defensivas ucranianas en esta zona que están siendo fuertemente atacadas. Vamos a continuar viendo este tipo de información de parte de los medios de los Estados Unidos, aliados a los Estados Unidos, de parte de los medios aliados a Rusia, donde ambos estados se están acercando constantemente los unos a los otros. Y en este sentido hay una explicación para el acercamiento de los rusos en estas negociaciones. Tanto los Estados Unidos necesitaría ganar tiempo como Rusia no estaría en estos momentos en una posición tan sólida cuando hablamos de
su producción militar y la capacidad para continuar combatiendo. Así que si los Estados Unidos ven esto como una oportunidad para detenerse y favorecer a sus posiciones, tal vez Rusia está viendo justamente este reset, esta pausa en el conflicto que ya llevan varios años, varias décadas enfrentándose en distintas posiciones con los Estados Unidos. Ellos también estarían planteando tal vez una pausa necesaria que alivie su economía, que les permita organizarse un poco más al respecto de sus posiciones y su poder militar. Esto es simplemente una especulación, o tal vez también los rusos estén siendo engañados en su, entre comillas, buena fe. Acepten este cese al fuego, acepten lo que ya parece estar cada vez más cerca, un congelamiento de este conflicto con claramente algunas concesiones que los Estados Unidos y la Unión Europea también van a tener que hacerle a Rusia. Y al mismo tiempo los Estados Unidos y la OTAN va a tratar de fortalecer sus posiciones para en algún futuro cercano contraatacar. Eso es todo por hoy. Recuerden que pueden dejar un like en este canal, pueden dejar un comentario, que es muy importante, la retroalimentación. Pueden compartir el video, que me ayudaría muchísimo para llegar a más personas. Y hasta luego. Gracias por ver.